Muy bien, sean ustedes bienvenidos aquí a esta transmisión en vivo acerca de Filipenses. Les damos la más cordial bienvenida a todos los que nos siguen y los que también nos van a estar escuchando después de esta transmisión. Pues la dejaremos ahí en el Facebook para que pues también puedan estar ahí atentos a lo que vamos a estar compartiendo acerca de Filipenses. Y el domingo empezábamos a hablar un poquito acerca de la carta y de la situación del apóstol Pablo, de lo que él había estado pasando y también cómo él se sentía con respecto a la iglesia. Y vimos también la situación de la iglesia, que era una iglesia que estaba en comunión, una iglesia que estaba también siendo conservada por Dios y una iglesia que había estado en crecimiento. Ahora vamos a ver acerca de la oración del apóstol Pablo y de cómo el evangelio progresó también en ese aspecto, en esa área, y también de cómo pues es importante, ¿verdad?, tener unas vidas cristocéntricas. Vamos a entrar a lo que es el texto, es en Filipenses. Vamos a recordar que es Filipenses capítulo 1 y vamos a leer del versículo 9 al versículo 30, pero vamos a ir poco a poco. En el versículo 9 el apóstol Pablo ya nos habla acerca de la oración que él estaba hablando, que había orado por los filipenses. Si vemos desde el versículo 4, él dice que siempre había rogado por ellos, y en el 9 ya nos dice qué era lo que él pedía. Dice el versículo 9, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Y vamos a ir viendo entonces lo que es esta oración del apóstol Pablo. Aquí vemos que el apóstol Pablo oraba por el avance espiritual de los filipenses, es decir, su petición no era una petición acerca de las necesidades de este mundo o acerca de las enfermedades que estaban pasando. Su petición principalmente era acerca del avance espiritual de la obra en los filipenses. Incluso que había persecución en ese tiempo, Pablo oraba principalmente por el avance espiritual. ¿Cuál era la petición del apóstol Pablo? Aquí vemos que él oraba por amor. Él decía, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Es decir, lo principal en lo que Dios quiere que crezcamos es en el amor. Y este amor, que es el amor que solamente proviene de Dios, por eso es importante pedirle a Dios, porque vemos ahí que el apóstol Pablo no les dice solamente ámense, sino le dice, yo le pido a Dios que Él les dé de su amor, que ustedes crezcan, ¿verdad?, en amor, que el amor abunde más y más. Y hablando acerca de esto, pues podemos pensar en muchos textos bíblicos que hablan acerca del amor que Dios quiere que nos tengamos. Primero a los Corintios 13, por ejemplo, que nos dice cómo es el amor para los hijos de Dios, y también la carta de Primera de Juan, sobre todo el capítulo 4 nos habla acerca del amor también que debemos de mantener. Entonces, acerca del amor hay mucho que decir, pero solamente lo que estamos viendo aquí es pedirle a Dios que nos ayude a crecer en amor y que sea un amor también en ciencia y en todo conocimiento, no un amor así nada más, sino un amor que, que sea un amor verdadero y un amor también dentro del conocimiento de la voluntad de Dios. La segunda petición que tenía el apóstol Pablo dice, versículo 10, para que aprobéis lo mejor. Él deseaba que ellos tuvieran excelencia, y aquí lo tenemos, ¿verdad? Que aprobéis lo mejor. ¿Qué significa la excelencia o qué podemos ver por eso? El apóstol Pablo lo dice, aprobar lo mejor, lo que significa ver lo mejor, identificar lo excelente, lo mejor de las cosas, lo más importante. Es decir, cuando tenemos dos opciones y cualquiera de las dos opciones nos parece buena opción, es mejor buscar sabiduría de Dios para que nosotros aprobemos lo mejor, lo que nos lleva a tener una mejor vida cristiana. Y aprobar lo mejor hace la diferencia entre un creyente entregado a Dios y un creyente que no es entregado a Dios. Hace la diferencia entre un creyente maduro y un creyente inmaduro. También recordamos que para aprobar lo mejor es necesario que nosotros transformemos nuestra manera de pensar. Y en Romanos 12 dice que nosotros debemos de transformar nuestro entendimiento, ¿sí? Por medio de la renovación de nuestro entendimiento debemos de ser transformados más bien. Ahora, también
otra cosa que vemos es que el apóstol Pablo pedía que fueran sinceros e irreprensibles. Dice el versículo 10, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles en el día de Cristo. Dios quiere que nuestra manera de adorarlo, nuestra manera de entregarnos a Él, nuestra manera de vivir nuestra vida, sea una manera sincera, es decir, una manera auténtica delante de Dios. Que no seamos nosotros personas hipócritas. Y de hecho, el Señor Jesucristo condenó fuertemente dos cosas. Lo que Él condenó fue la incredulidad de la gente. Y Él condenó también muy fuertemente la hipocresía de aquellos que decían que creían y que conocían la palabra de Dios. Entonces, es importante ver cómo Dios sigue interesado en que nosotros seamos sinceros y que nosotros seamos irreprensibles. La palabra irreprensible, a primera vista se nos hace ver como alguien que no tiene pecado, pero no es así. Es más bien alguien que cuando se le acusa, esa acusación es sin fundamentos o esa acusación no tiene validez. Muchas veces vemos en la Biblia cómo acusaban al Señor Jesucristo y todas las acusaciones fueron falsas. Otra oración, aparte de pedirle a Dios que nosotros seamos llenos de amor, que seamos nosotros personas que busquemos lo mejor y que tengamos integridad, otra petición es pedirle a Dios también que nos dé buenas obras o que hagamos buenas obras. ¿Cómo lo dice el texto? Dice, versículo 11, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. ¿Qué son los frutos de justicia? Podemos entenderlo de una manera más clara como buenas obras. Es importante dar frutos de justicia, vivir una vida agradable delante de Dios. Efesios 2 dice que para eso Dios nos ha puesto, ¿verdad? Para hacer las obras que de antemano Él puso. Y también los frutos de justicia, algo muy importante que hay que recalcar que dice el texto es que son por medio de Jesucristo. Los frutos de justicia no son por medio de nosotros mismos, no son por medio de nuestro esfuerzo, ni son por medio de permanecer en una iglesia o en una religión. Y ese es el error de muchos, que creemos que nos estamos esforzando mucho, nos esforzamos, pero no estamos pegados al árbol que nos da la vida para dar fruto. Y a veces queremos hacer el fruto en nuestro esfuerzo o en nuestra propia ideología, como pensando, yo voy a ir a una iglesia y ya con eso voy a dar frutos, ¿no? O yo voy a meterme a cierta religión y ya con eso voy a dar frutos. Y no es así. Tenemos que estar pegados al árbol. En este caso Jesús hizo una comparación con la vid y los pámpanos. Y Él claramente lo dijo en Juan capítulo 15, versículo 4 y 5. Dice que separados de Él, nada podemos hacer. Si queremos dar frutos para Dios, humanamente es imposible hacerlo. Separados de Él no podemos hacer nada, pero Jesucristo dice que sí podemos hacerlo si nosotros estamos cerca o pegados a Él. ¿Para qué son esos frutos de justicia? Dice al final del versículo, para gloria y para alabanza de Dios. Esos son los frutos de justicia. Ahora, podemos nosotros ver que todo esto de dar frutos y también ser personas que crezcamos en amor, en buscar aprobar lo mejor, en ser sinceros e irreprensibles, todas esas cosas son para glorificar a Dios. Sabemos nosotros, según la Biblia nos enseña, que somos hechos para la gloria de Dios. ¿Cómo vamos a glorificar a Dios? Juan 15:8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, creciendo en Dios y también obedeciendo para que nosotros estemos cerca de la vid y dar fruto. ¿Para qué dar fruto? Para darle gloria a nuestro Dios. Todo debemos hacerlo para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31 y Efesios 1 también nos enseña que debemos de, o más bien que Dios nos rescató y nuestra manera de responder es darle gloria y alabanza. Entonces, la invitación para hoy es que oremos
por nuestro avance espiritual y por el avance espiritual de otros, en amor, en excelencia, en integridad, en fruto de justicia, para que todo esto nos ayude a glorificar a Dios. Ahora, continuamos con el versículo número 12 al siguiente, del 12 al 18. Miren, voy a darle lectura. Y como dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Muy bien, hasta aquí vamos y ahorita leemos del 15 en adelante. Lo que quiero resaltar aquí es el progreso del Evangelio, la primera parte, la parte de azul, ¿verdad? Progreso del Evangelio, es decir, hablar de que Cristo es anunciado aún así de que el apóstol Pablo estaba sufriendo en la cárcel. Ahora vamos a leer del versículo 15 en adelante, dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Ahí vemos un contraste, unos por envidia y contienda y otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Entonces, el Evangelio estaba progresando y Cristo estaba siendo anunciado, y el apóstol Pablo se gozaba aún cuando había prisiones y pruebas. El Evangelio estaba progresando. Aún cuando había predicadores con malas intenciones, el Evangelio estaba progresando. Y lo que para muchos pudiera ser algo difícil para que el Evangelio creciera, no fue así para el apóstol Pablo. Lo que para la mayoría de las personas pareciera un completo desastre, fue realmente una oportunidad para Pablo y para el progreso del Evangelio. ¿Por qué decimos que era un completo, o que pudiéramos algunos verlo como un completo desastre? Si vemos cómo el apóstol Pablo había sufrido mucho, dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido. ¿Qué le sucedió en Filipos cuando él llegó a predicar? Lo primero, de las primeras cosas que le pasó, fue que lo metieron a la cárcel. Y el apóstol Pablo decía, bueno, lo metieron de una manera incorrecta. Además de eso, vemos también en la carta a los Corintios que el apóstol Pablo decía, yo he estado como náufrago, he estado en peligro de caminos, en peligros de día, peligros de noche, he pasado hambres, he sido azotado, decía el apóstol Pablo. Él había estado entre falsas personas también. Todo eso él lo había vivido, pero ahora, cuando escribió esta carta, él estaba también en la cárcel. Y vean cómo dice, las cosas que me han sucedido, en lugar de que nos eche para abajo, dice, han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio, es decir, con la guardia pretoriana, los soldados que estaban cuidándolo, ¿verdad? Y a todos los demás. Entonces, eso estaba haciendo un progreso para el Evangelio. Además, la fidelidad de Pablo, en medio de las pruebas, no solamente añadía nuevos cristianos, sino también fortalecía y animaba a los que eran ya creyentes. Porque él lo dice en el versículo número 14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Vemos cómo el apóstol Pablo, él decía, ¿verdad?, que aún las personas se atrevían a hablar más la palabra del Señor. Entonces, el Evangelio estaba progresando. Ahora, de esos que se atrevían a hablar la palabra, el apóstol Pablo hace una comparación de que había unos que lo hacían con un mal motivo, envidia y contienda, o hacerlo no sinceramente, meramente por contención o por pretexto. Pero había otros que lo hacían de buena voluntad, lo hacían por amor a Dios y lo hacían haciendo o predicando, compartiendo siempre la verdad. Sin embargo, Pablo muestra su gozo a pesar de esos predicadores. Él decía,
esto que es muy importante, ¿verdad? Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Recordemos que el tema principal de la carta es el gozo, y cuando se habla de gozo no hablamos de la ausencia de problemas, sino de estar confiados en Dios, que aunque estemos en medio de los problemas, Dios se glorificará. Pablo estaba siendo encarcelado, pero él decía, yo estoy gozándome en esto. Tal vez algunos se sienten así, encarcelados ahora en estos días, ¿verdad? Pero bueno, ahora continuamos con el texto que sigue. Vamos a ver entonces acerca de vidas cristocéntricas. ¿Por qué vidas cristocéntricas? Del versículo 19 al 30, y este es el texto que sigue. Es un poco largo, sin embargo quiero que lo veamos. Dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. O sea, él decía que iba a ser libre porque habían orado por él, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre. Ahora también, y vean cómo el apóstol Pablo dice, será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Él tenía esa seguridad de que Cristo iba a ser magnificado en su cuerpo, o por vida o por muerte. Por eso estamos hablando de vidas cristocéntricas. Y vean cómo lo menciona él. El versículo 21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo no sé ustedes cómo vean este pasaje, ¿verdad? Pero este pasaje nos enseña a creer y a seguir siempre en nuestro Señor Jesucristo, a que nosotros podamos entregarle todo lo que somos a nuestro Señor Jesucristo, que nuestras vidas sean unas vidas cristocéntricas, que nosotros nos entreguemos a Dios y que digamos como el apóstol Pablo, para mí, si yo estoy vivo, es por Cristo, es para Cristo. Todo lo que pasa en nuestra vida es para seguir a Cristo. Y el morir es ganancia. Él estaba seguro de eso. Y por eso enseñamos que la Biblia nos dice que si alguien que realmente ha creído en el Señor Jesucristo, ha puesto su confianza en Él, no debe de temerle a la muerte de ninguna manera, sino más bien, como aquí dice, para mí, si yo estoy vivo, es para servir al Señor, es para seguir al Señor, para aprender de Él, para confiar en Él. Pero si muero, incluso no solamente está bien, sino que dice, es ganancia, yo voy a ganar si muero. ¿Por qué? Porque vean lo que dice aquí, cuál es su ganancia, dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Eso es el versículo 23. Pablo sabía que si él partía de este mundo, inmediatamente iba a estar con Cristo y que eso iba a ser muchísimo mejor. Entonces, que ese sea nuestro sentir, ¿verdad? También, que nosotros vivamos para Cristo, pero si morimos, eso sería ganancia. Pero el apóstol Pablo nos recuerda de vivir vidas cristocéntricas, porque vean cómo dice el versículo 24, pero el quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, y confiando en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo en la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Muchas veces en estos dos versículos se repite la palabra vosotros o ustedes y todo lo que tiene que ver con ellos. El apóstol Pablo sabía que vivir una vida cristocéntrica implicaba también entregar su vida para servir a otros, para enseñar a otros, para compartir a otros, para hacer de provecho a otras personas. Y eso es vivir para Cristo. Y viviendo vidas cristocéntricas, el apóstol Pablo también nos enseña que nuestras vidas cristocéntricas tienen mucho que ver con nuestro comportamiento. No solamente comportamiento, pero que nos comportemos de tal manera por lo que ya sabemos, por lo que Dios ya hizo por nosotros. La salvación no es por obras, nunca ha sido por obras y no lo será, porque la salvación es por fe siempre y debemos de demostrarlo así. Solamente que os comportéis, versículo 27 al 30, solamente pide Pablo que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que
o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Dios quiere que nuestra vida cristocéntrica tenga que ver con comportamiento, pero tenga también que ver mucho con estar unidos con los que también combaten por nuestra fe, dice Pablo, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y cuando estemos en esta situación de compartir el Evangelio, dice que no estemos intimidados, dice, y en nada intimidados por los que se oponen, para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios, porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y que ahora oís que hay en mí. Entonces, dentro de vivir nuestras vidas cristocéntricas tiene mucho que ver nuestro comportamiento, tiene mucho que ver nuestra unidad con otras personas también que creen lo mismo que nosotros o que estamos luchando para compartir el Evangelio, que no estemos intimidados y que también nosotros confiemos en lo que dice el versículo número 29, que Dios nos ha concedido dos cosas. Dice, a ustedes les es concedido a causa de Cristo, no solamente, la primera cosa, que crean en Él. Y eso es muy bonito, ¿verdad? Gracias a Dios porque puedo creer en Él. Pero la otra es, sino también, dice, que padezcáis por Él. Vivir vidas cristocéntricas implica también que nosotros pudiéramos llegar a padecer por Él. Que nosotros entreguemos nuestra vida a Dios y que digamos como el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, aun que vivir implica también padecer, implica también que haya personas que estén en contra de nosotros por el mensaje que llevamos incluso, o soportar las aflicciones que pudieran venir a nuestra vida por vivir una vida cristocéntrica como el apóstol Pablo. A él le había sido concedido también padecer por él. Tumultos, pruebas, dificultades, muchas cosas, ¿verdad? Hambre. Pero él decía, nada de esto nos separará del amor de Cristo. Y que nuestra vida refleje a Cristo, cristocéntrica, que nuestra vida siempre esté Cristo en el centro, aún incluso que tengamos cierta persecución o mucha persecución, ¿verdad? Que padezcamos por Él, como dice en 2 Corintios capítulo 5, dice que, y por todos murió para que los que vivamos ya no vivan para sí, sino para aquel que vivió y murió por ellos. Entonces, que así lo hagamos nosotros, ¿verdad? Que vivamos para nuestro Señor Jesucristo, que Él estuvo también dispuesto a vivir, y no solamente a vivir, sino a morir por nosotros. Entonces, recordemos, oremos unos por otros, oremos para que crezcamos en amor, oremos para que crezcamos en saber decidir bien, oremos también para que nosotros continuemos teniendo una vida agradable delante de Dios en sinceridad, que nosotros demos fruto en nuestra vida y que nosotros siempre podamos glorificar a Dios. Que el Evangelio siga avanzando aún cuando haya pruebas y dificultades. En este caso había prisiones en el apóstol Pablo. Que el Evangelio siga progresando y que nosotros nos gocemos, aunque haya personas que lo hagan con malas intenciones. Pero también recordemos vivir vidas cristocéntricas. Y eso nos es enseñado en Filipenses 1, del versículo 9 al 30. Como les dije el domingo anterior, no estamos viendo todo muy detenidamente y hay muchas cosas que se nos pasan, pero podemos encontrar las cosas que más sobresaltan en el texto para nuestra vida, para saber cómo orar, para saber cómo dirigirnos, para saber cómo tener nuestra vida y cómo responder. En este caso, responder con gozo a lo que venga a nuestra vida. Y les invito a que continuemos viendo la carta a los Filipenses. Ahora será el domingo la transmisión. Muchas gracias por seguirnos, gracias por estar aquí y que Dios bendiga mucho sus vidas y sigan adelante confiando en nuestro Dios. Hasta luego. Dios les bendiga.